Hoy en los medios comunitarios de Corape conversaremos con Katherine Herrera. Ella es politóloga y consultora en seguridad pública y de Estado. Doctora Herrera, ¿cómo está? Buen día, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A usted por su tiempo para este noticiero. Doctora Herrera, los ecuatorianos acudimos a las urnas en medio de este escenario de violencia e inseguridad. Hasta el momento el sí se impone en 9 preguntas y el no en 2. Entre algunas de las preguntas que recibieron el apoyo popular están las del incremento de penas, control de armas en centros de privación y apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía. Cuéntenos, por favor, cuál es su lectura de estos resultados. No podríamos llamarle como un triunfo político porque dos de las preguntas que era el corazón por parte del gobierno central y sus aliados fueron justamente las que perdieron, pero se enfocaron mucho en temas de seguridad y sobre todo en preguntas que no necesariamente debían ir a través de una consulta, sino que se podía hacer a través de reformas, a través de decretos ejecutivos, mandar por proyectos de ley a la Asamblea, etcétera. Y en ese aspecto, pues, deja una vara muy alta. Y la problemática ahora es que, claro, si bien ganaron las 9 preguntas en temas de seguridad, no es esa la solución. La solución para el tema de seguridad no radica en que militaricemos las calles, sino más bien en que se atienda a problemas estructurales, tanto en lo social, en lo económico, en inversión, en salud, educación, acompañamiento, etcétera. Y mientras no enfoquemos los esfuerzos en eso, muy poco probable es que se pueda tener una solución. Y por otra parte, dejó en evidencia que sí, la principal preocupación de la ciudadanía es la seguridad, pero que tal vez el Estado no tiene claro el centro de la gravedad del problema en donde pueda poner todos los aportes, todo el equipo, eh, para solucionar ese problema. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que no conocemos realmente cuál es la problemática de inseguridad en el Estado ecuatoriano, hablando de si es el tema de estructuras GDO, si es el sistema penitenciario, si es la falta de un sistema de inteligencia, si es la economía ilícita, si son los operadores, si es el lavado de activos, etcétera, y no apuntamos a la cabeza, a ese núcleo, a esa médula del problema, no vamos a poder fortalecer las entidades de Estado ni tampoco vamos a poder dar una solución estructural para acabar con este mal de la inseguridad. Usted ha mencionado algo, dijo que el resultado de esta consulta deja una vara muy alta. ¿Cuáles deberían ser esos objetivos que debe alcanzar el gobierno en materia de seguridad con estos resultados? Con estos resultados, bueno, lo primero que debería hacerse es tener claro un diagnóstico. Es esencial tener claro cuál va a ser el centro de la gravedad. Segundo, pasar proyectos a la Asamblea Nacional, por ejemplo, el rol de las Fuerzas Armadas, en donde se especifique bien cuáles van a ser los lineamientos que le indicábamos, ¿no? En donde no se trata a la Policía Nacional como militarización y a las Fuerzas Armadas que no se trate de como hacerle parte de la policialización de Policía Nacional. O sea, no podemos caer en esa confusión de roles. Que debe existir reglamentos específicos, es muy necesario, por ejemplo, en el tema de incautación de armas, explosivos, municiones u otros objetos que se han decomisado en estos operativos, porque hay que caer en cuenta en algo, ¿no? O sea, una cosa es la voluntad popular que ya se está desarrollando, pero otra cosa es la ejecución real y efectiva de esas preguntas. Si es que no existe una discriminación, por ejemplo, en el tema de armas, de qué condiciones está, el uso, cuáles pueden ser efectivas, cuáles no, no todas le van a servir, pero sí va a haber otras armas que pueden ayudarle, por ejemplo, para el mismo tema de capacitación, entrenamiento, por la disminución de recursos y equipo que cuenta Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Es un pro. Pero por otra parte también hay que considerar que estas armas que son decomisadas muchísimas veces en flagrancia son consideradas como parte de la teoría del caso. Entonces tiene que haber una reforma tanto en la parte jurídica, Consejo de la Judicatura, en la parte de Fiscalía, y lo mismo pasa con otras actividades, por ejemplo, el tema de que las Fuerzas Armadas estén en los alrededores de los centros de rehabilitación social. Aquí en este debate tiene que ser muy claro, ellos no pueden estar de manera permanente. ¿Por qué? Porque si ya los tenemos en distintos puntos del país, van a estar como apoyo complementario, no pueden descuidar sus actividades y puede ser muy peligroso y más bien hacer un tercer anillo de seguridad en casos que realmente se lo implique. Un otro paso acá sería que
las Fuerzas Armadas tengan muy claro lo que es, más que las Fuerzas Armadas sería el ente político, que tenga muy claro la economía de la fuerza, es decir, dónde le voy a emplear a las Fuerzas Armadas, en qué actividades de la Policía Nacional y cuándo no. Ahora, respecto a la primera pregunta, en donde se aprobó el tema de que Fuerzas Armadas sea complemento de la Policía Nacional, dentro del anexo está muy claro que cuando el comandante lo solicita, pues al presidente, el presidente convoca al COSEPE y puede llamar a las Fuerzas Armadas, pero en ningún momento mencionan a los ministros. ¿Qué pasa y qué pasaría con el rol de la ministra del Interior, ¿no? Actualmente. ¿Qué pasa con el ministro de Defensa? Entonces tiene que haber la asesoría también técnica de indicar en qué casos tiene que actuar las Fuerzas Armadas muy claros y por otra parte entendiendo que la dinámica del crimen organizado no es igual en todo su aspecto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay delitos como el narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal o lavado de activos en donde la economía o el sujeto de esta economía ilícita es un objeto que puede ser la droga, el arma, el dinero, un explosivo, etcétera, pero en delitos como la trata de personas, tráfico ilícito, migrantes, el objeto que genera esta economía ilegal es una persona. El tratamiento es totalmente distinto, por ende debe estar claro un protocolo de actuación en donde indica, ok, voy a ejercer una aplicación específica de las Fuerzas Armadas donde sea prudente, donde sea estratégico. En la parte de inteligencia puede actuar Fuerzas Armadas, puede proveer de esa información también a Policía Nacional. La parte de investigación es de exclusivo uso de la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado y no puede intervenir Fuerzas Armadas, y por otra parte puede intervenir Fuerzas Armadas en la parte de operativos para desarticular estas estructuras, para dar cuidado, territorio, etcétera. Pero en la parte de atención y protección de víctimas de estos delitos, pues nuevamente regresa a la Policía Nacional. Entonces no es únicamente decir, ok, las Fuerzas Armadas tienen que asumir este tema de inseguridad, cuando hay todo un proceso y toda una dinámica que debe ser entendida para reducir los dos principales indicadores, que son las tasas de homicidios y, por supuesto, la violencia. Y hablando precisamente de la violencia, previo a estas votaciones hubo hechos violentos, el asesinato de 2 alcaldes y este domingo, en plena jornada electoral, asesinaron al director de la cárcel El Rodeo en Jipijapa, en Manabí. Estos hechos, ¿qué nos siguen demostrando como país? Estos hechos que nos indican algo muy preocupante, ¿no? Y es que ya van como 6 meses que las Fuerzas Armadas están en las calles y hasta ahora no hemos tenido resultados de disminución tanto de violencia y de delitos, ¿no? Lo cual sí deja un escenario de qué tan eficiente ha sido pues el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no es un tema de ineficiencia por parte de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sino más bien de una falta de planificación y tener un horizonte claro de a dónde queremos apuntar. Pero, insisto, ¿cómo podemos tener resultados exactos, eficientes, si es que primero no entendemos que la solución es un tema estructural que no únicamente involucra a las instituciones de fuerza pública? Y segundo, cuando esa ejerción de las instituciones de fuerza pública no apuntan al centro de gravedad del problema. Se debería conocer la verdadera problemática y apuntarlo. Y ese desconocimiento pues ha hecho que primero se maneja una pseudo calma en el Estado ecuatoriano, que se criminalice las zonas consideradas de mayor peligro y que exista una doble criminalización. ¿Por qué? Criminalización por parte de las entidades de Estado que no actúan de acuerdo a sus competencias y responsabilidades dentro de estas zonas, porque la gente no decide dónde nacer, no decide dónde vivir, a veces es el contexto, las condiciones. Y segundo, porque, claro, hay una criminalización por parte también de las estructuras criminales que ingresan el dinero para armamento, enfrentamientos, una economía ilícita o de tránsito, pero las ganancias de la economía ilícita no se quedan en esas zonas consideradas de peligro, sino van a otras zonas residenciales, a otras zonas más exclusivas del Estado ecuatoriano, en donde esos operativos o esas investigaciones no apuntan. Entonces, esa criminalización también ha afectado para que hoy por hoy tengamos una alza de estos delitos y claro, a mayor ausencia del Estado van a tener mayor provecho estas estructuras criminales. Y ya en la parte final de la entrevista, doctora, hace unos días veíamos cómo el gobierno revelaba una lista de objetivos militares y de los más buscados. Ahí figuraba Colón Pico, que ya el Ministerio del Interior ha informado sobre su captura. ¿Cómo ve esta lista y cómo debería ser el trabajo para lograr dar con estas personas? La lista que sacó el gobierno nacional me pareció muy irresponsable, ¿no? No únicamente por parte del gobierno, hablando del Ejecutivo, sino también de las entidades
que forman parte de esta fuerza tarea conjunta, ya que debe existir primero una discriminación. ¿Qué quiero decir esto? Una revisión, o sea, no es posible que parte de las cabecillas que estén ahí en esa lista, pues estén dentro del centro de rehabilitación social, que personas que estamos fuera de ese sistema de inteligencia penitenciario, que estamos fuera del sistema público, pues conozcamos muy bien dónde están ubicados estas personas y que para el gobierno pues sí ha considerado como parte de los más buscados, ¿no? Y segundo, la dinámica de cómo ha sido el nivel, o sea, no está siendo actualizada, no está con el nivel de peligrosidad que tiene uno el otro. Para mandarse una lista de esa magnitud, primero tiene que haber un análisis muy fuerte de el rol que está cumpliendo cada uno de esos cabecillas dentro del negocio ilícito. Segundo, conocer qué tipos de delitos se están manejando y la conexión que tiene con otras estructuras criminales. Y tercero, la problemática, pero insisto, o sea, no conocemos el centro de la gravedad, entonces es muy complicado incluso tener los nombres de quienes están afectando el país. O sea, unas cabecillas son para la inteligencia militar y otras cabecillas son para la fuerza pública y otros para quienes hacemos investigación independiente. Entonces, ese es un tema muy complicado. Y respecto a la detención, pues creo que Policía Nacional tiene unas unidades muy buenas que hacen un trabajo de investigación. Ya estaban tras de él y bueno, fue un trabajo que al final pues tuvo un resultado deseado, esperado. Ahora lo que falta es que la justicia pues haga su trabajo, haga su rol, que no se vuelva a escapar este sujeto, que se genere una conexión de cómo él ha estado involucrado con otras estructuras criminales, la economía ilícita, y también ese rol de penetración que ha tenido con otros entes de Estado, que es importante, él tiene muy buena información, y apuntar al siguiente prófugo que está, igual otro líder de estas estructuras criminales, porque mientras no tengamos a los dos nuevamente recuperados y dentro de las cárceles, pues el Estado estará mandando un mensaje de que más bien estamos criminalizando y estamos llenando las cárceles de mandos medios o mandos bases que pertenecen más bien a varios periféricos o de extrema pobreza que no tienen a veces para una defensa, en lugar de apuntar con las grandes cabecillas que son los operadores y quienes reciben grandes ganancias de los diferentes delitos del crimen organizado. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista con Katherine Herrera. Doctora, muchas gracias por este amplio análisis que usted ha realizado sobre los resultados de la consulta popular en las preguntas enfocadas en seguridad y también sobre la situación de inseguridad que se vive en el país. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes, muchísimas gracias. Siempre es un gusto y bueno, un poquito ahí para finalizar, indicarles que el tema de seguridad, claro, la solución no es únicamente una consulta popular, no consiste en militarizar o mandar a la fuerza pública a las calles, sino también es un trabajo en conjunto en donde cada uno de nosotros tenemos un rol. Es complicado, pero es necesario darse cuenta de la magnitud que estamos viviendo hoy en día y todas las soluciones desde un eje estructural para no caer en una politización de la seguridad. Así que muchísimas gracias. Un excelente día para usted. Amigos y amigas, con esta entrevista nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en los medios comunitarios de Corape.